chiquitos, entonces miren, vamos a ver los lípidos que no terminamos de ver la clase anterior. ¿Ok? Ciérrale el micrófono, amorcito, por ahí, que está sonando unas hojitas. Ok, miren, nosotros habíamos visto lípidos o grasas. Los lípidos o grasas es la segunda biomolécula orgánica que estamos mirando. La primera era glúcidos, o también llamados carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono. A veces les dicen azúcares también, a veces les dicen glucosas, pero en realidad son glúcidos, ¿ya? Esa ya la vimos. La segunda biomolécula que vimos era lípidos o grasa. Es biomolécula orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque está formado por estos bioelementos primarios, estos que están aquí. Son ternarios, además. ¿Ok? Son ternarios. ¿Por qué son ternarios? Habíamos dicho que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Igualito que los glúcidos, también son ternarios los glúcidos. La diferencia era que el oxígeno se encontraba en menor cantidad, habíamos dicho. El hecho de encontrarse en menor cantidad hace que ellos sean insolubles en agua, solamente son solubles en compuestos orgánicos. Aquí habíamos dicho que este errorcito había aquí. Compuestos orgánicos, ¿ok? ¿Cuáles son esos compuestos orgánicos? También nos habíamos dicho ésteres, cloroformo, acetón, etcétera, ¿ya? Habíamos dicho que en este retículo endoplasmático, pues aquí, hablando de grasa, pues aquí tenemos al señor retículo endoplasmático, que es una parte de la célula y que, pues aquí nos ayuda a almacenar, a sintetizar, algunas funciones tiene aquí, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Tenemos aquí estas tres primeritos, ¿no? Función energética, y habíamos visto que nos da más energía que los carbohidratos. La diferencia, y no es que porque nos da más energía vamos a comer más grasa, pues no. Los carbohidratos nos dan 4 kilocalorías, esto nos dan 9.5 kilocalorías, pero esto no significa que vamos a comer más grasa para tener más energía. Por una simple razón, los lípidos se sintetizan más lento que los glúcidos. Rapidito se almacenan. Entonces, por esa razón, a pesar de que nos dan más energía, no se sintetizan tan rápido como los glúcidos o carbohidratos. La siguiente función que tenemos es de reserva, que también la habíamos visto y habíamos dicho que al igual que los lípidos, que los glúcidos, también los lípidos tienen esta función de reserva, de almacenamiento. ¿Cómo se reservan? Como, o en forma de triglicéridos, ¿ya? ¿Qué es un triglicérido? Es algo parecido a los fosfolípidos, pero con 3 colitas de grasa, ¿ok? Otra función es la función estructural, es decir, que están formando estructuras, pero no sólidas, así como los glúcidos que forman caparazones, estructuras duras, sino más bien los lípidos se encuentran formando estructuras más suaves, más simples. Y aquí habíamos dicho también que esto de aquí era un pedacito de la, ¿cómo es? De la membrana celular. Nos imaginábamos que esto de aquí, ¿no es cierto? Este círculo o esta de acá, imaginémonos que esta es una célula, esta rayita negra, y le vamos a cortar un pedacito, unos 10 centímetros cortamos 10 centímetros y lo llevamos al microscopio y lo vemos así, ¿ya? Entonces, esto de aquí es un pedacito de membrana celular, ¿ok? Es gruesita, ¿no es cierto? Tiene un grosor más o menos, y esta es la parte de arriba de la membrana celular y la parte de abajo de ese pedacito de membrana celular. ¿Y cómo está formada? Está formada ahí sí por fosfolípidos, que son estas cabecitas rosadas. Esta cabecita rosada está formada por fósforo, por eso se llama fosfo, ¿ya? Está formada por fósforo, y las colitas, que aquí de manera más bien didáctica le han puesto en color verde, es grasa, es lípido. Por eso se llama, como el fósforo, es fosfolípido. Y aquí lo tenemos un esquema mucho más grande. El fósforo no tiene problemas con el agua, por eso tiene este nombre. Y las colitas, ellas no se llevan con el agua y por eso son hidrófobas. Aquí tiene este nombre, ¿ok? O que es lo mismo decir que es polar y que es apolar. ¿Estamos? Vamos a ver más funciones. Miren, aquí está la cuarta función. Ya dijimos energética, reserva y estructural. Vamos a ver la termoaislante. La función termoaislante básicamente se refiere a que hay grasita bajo la piel. Cuando un neonato, cuando un bebé nace, él nace con mucha grasita,
¿ok? Esto le ayuda un poquito a tolerar el ambiente, que es una nueva temperatura para él después de haber estado en el vientre materno, ¿ok? Lo mismo ocurre con los osos polares, por ejemplo, ¿ya? Ellos tienen grandes cantidades de grasa parda debajo de su piel para tolerar las temperaturas muy frías, ¿ya? Una persona que está más gordita tolera mejor el frío que una persona que esté muy delgadita, ¿ok? Por el tema de la grasa en su función termoaislante. También tenemos esta función que es hormonal, algo habíamos dicho también en la clase anterior, que esta función era bien importante porque a partir de las grasas se sintetizan las hormonas sexuales. En el caso de los varoncitos, tenemos los, ¿cómo se llaman las hormonas? Ahora vamos a preguntar, Delgado, ¿cómo se llama la hormona sexual en los hombres? Mi niño Delgado. Sí, Mande, profe, perdón. estarán atentos, criaturitas. ¿Cómo se llama? Testosterona. Eso, Es la mi amor. testosterona. Testosterona, sí, testosterona. Entonces, mire, las hormonas, exacto, las grasas es importante en la adolescencia porque a partir de ahí es en donde se sintetizan las hormonas sexuales, como por ejemplo testosterona en los varones, estrógeno en las mujeres, ¿ok? Acá hay otra función, miren, son más funciones que los glúcidos. Miren, tenemos 3 y 2, 5 y acá tenemos 2 más. La función electroaislante. Esta función es bien importante, se la cumple en la célula nerviosa, que es la neurona. La mielina, ¿no? Es la encargada o es el lípido encargado de cumplir esta función. La mielina se encuentra aquí. Esto parece como una salchicha, ¿sí ven? Como cortadito, ¿no? Aquí hay una vaina, aquí hay un espacio, otra vaina, un espacio, otra vaina, un espacio y así todito, hasta que termina toda la cola o el axón. Estas vainas son compuestas de mielina, por eso su nombre se llaman vainas de mielina. Las vainas de mielina nos ayudan para que se haga pues el impulso nervioso y llegue con mayor rapidez a el cerebro. Si no tuviéramos mielina, si no tuviéramos la vaina de mielina, demora más en llegar el estímulo y la respuesta, el impulso nervioso, en otras palabras, a nuestro cerebro. Se dice que si no hay mielina llega en un tiempo de 0.2, ¿no es cierto? 0.2 metros por segundo, si no hubiera mielina. Si hubiera, cuando hay mielina, en cambio, es 12 metros por segundo. Entonces, gracias a las vainas de mielina, la función electroaislante es violenta. El impulso nervioso es rapidito. Por ejemplo, vamos a ver cómo están las mielinas de... Tenemos un niño del D. Endara, veámosle a mi Estefano. Estefano, querido. Sí, profe. Estefano, ¿qué día es mañana? Jueves. Mira, ese niño está con la mielina a flor de piel. ¿Qué día es pasado mañana? Viernes. ¿Qué día fue ayer? Martes. Después de 3 días, ¿qué día es? Después de 3 días, ¿qué día Después es? de 3 días. Sábado. No, sí. Jueves, viernes. Ah, no, domingo. Domingo, ¿ok? Mira, este niño tiene la mielina muy bien. Entonces, para eso sirve, para dar la respuesta, para que el impulso nervioso sea, pues, muy veloz, violento, ¿ok? ¿Cuál es la función protectora? ¿De qué se trata esta función protectora? Esta función protectora está a cargo de la cutina. La cutina es un lípido que se encuentra, por ejemplo, en la superficie de las hojas. Aquí está una hojita después de haber llovido o cuando le lanzaron un poco de agua. El agua no penetró pues el interior de la hoja porque en esta parte hay cutina. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las aves, cuando de manera juguetona a veces los chiquitos le lanzan agua, ¿no? A las aves, pues el agua, claro, la espanta, pero no ingresa porque las plumas de las aves también tienen una protección de cutina, a pesar de que las plumas están hechas de proteínas, una proteína que se llama queratina, a pesar de tener queratina, tiene como un forrito de cutina que es un lípido, lo cual no permite que el agua ingrese al interior de las plumitas, ¿ok? Listo, ¿qué más? Oh, listo, miren aquí esto para no olvidarlo, ¿no? Un ácido, un lípido también tiene un enlace, así como los glúcidos
tienen un enlace. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el enlace de los glúcidos? Covalente polar. No, amorcito, con G. Glucosídicos. Glucolípido, ¿cómo se llama? Glucosídico, glucosídico. El Glucosídicos. enlace de los glúcidos es enlace glucosídico, que puede ser alfa o beta. El enlace, en cambio, de los lípidos se llama éster. Es casi parecido a un nombre de mujer, ¿no? Éster. Pero este se llama éster, ¿ya? El enlace éster es el encargado de unir las moléculas de los lípidos. ¿Cómo se llama la unidad básica de los glúcidos? ¿Alguien se acuerda? La más pequeñita. Monómeros. Se llama monómeros. ¿Ya? ¿En qué cosa o qué molécula es que une el enlace glucosídico? Un monómero con otro monómero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en cambio, en los lípidos, el enlace éster une la unidad básica del lípido, que es el ácido graso, lo une con un alcohol, que puede ser un glicerol, puede ser una ceramida, etcétera, ¿ok? Entonces, el enlace éster es el enlace de los lípidos que une la unidad básica, que es el ácido graso, cualquier ácido graso, ¿sí? Lo une con un alcohol que puede ser cualquier tipo de alcohol, en este caso puede ser un glicerol, puede ser una ceramida, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Clasificación, ahora sí. Esta clasificación que vemos aquí en la pantalla es la clasificación de siempre. Siempre, siempre, siempre a los lípidos se los ha clasificado así, en estos tres grandes grupos, simples, complejos y grupo isoprenoides. Le vamos, y claro, cada uno tiene la subclasificación, cada uno se subclasifica. Pero últimamente nos han propuesto una nueva clasificación que es un poco más extensa. Antes, simplemente a los lípidos simples y a los lípidos complejos se los conocía como lípidos saponificables. A estos dos eran saponificables. El lípido isoprenoide era insaponificable. ¿Qué significa eso? Que los de acá están formados por ácido graso de tal manera que a través de un proceso de saponificación, que es un proceso químico, se puede obtener jabones. En cambio, de estos lípidos de acá, este tercer grupo, eran insaponificables. Ellos no tenían ácido graso, ellos tenían otra estructura. Sin embargo, hoy en día nos presentan esta clasificación bien grande. Vamos a ver primero qué son lípidos saponificables. Lo que le acababa de decir son aquellos que poseen al menos un ácido graso dentro de su estructura. Vamos a suponer que todos estos chicos de por aquí están formados por ácido, al menos uno. Este flaco de por aquí puede tener un ácido graso. Este gordito de por acá, más de uno. Este debe tener unos 3 ácidos grasos al menos, ¿ok? Entonces, cuando tienen ácidos grasos en su estructura, se denominan lípidos saponificables, ¿ok? Y cuando no lo tienen, se llaman así. Miren, les traje a su amigo para que lo recuerden. Este flaco de aquí, vamos a suponer que él no tiene ningún ácido graso. Al no poseer ácido graso dentro de su estructura, pues se denominan insaponificables. Por lo tanto, pues no vamos a poder hacer jabones, ¿no? No hay grasita, no hay jabones. ¿Qué es saponificación? Decíamos que era un proceso químico, ¿no es cierto? Es como una hidrólisis de éster, ¿ya? Aquí está el enlace. Se hidroliza, ¿no es cierto? Y se forma el proceso de saponificación, ¿ok? Ahí se pueden hacer jabones, lo que sea. Todos son derivados de ácidos grasos. Y aquí tenemos la mega clasificación que se hace ahora. Aquí los tenemos, miren. Lípidos saponificables. Todos tienen ácido graso. ¿Y cómo se clasifican? En simples y en complejos. Regresemos atrás un ratito. Listo. Se clasifican en simples y complejos. Estos son saponificables. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero ya le ven ahora que hay una clasificación un poco más grande, más extensa, como que hilaron más fino y ahí tenemos toda esta gran cantidad, como que la ordenaron en otras palabras, ¿ya? Entonces, saponificables tenemos simples y complejos y cada uno tiene ahí su subdivisión, ¿ok?
Y los insaponificables que le decíamos que antes solamente teníamos a los isoprenoides y que dentro de los isoprenoides teníamos a los de acá, hoy no, hoy los separan y aquí en isoprenoides tenemos a las vitaminas. Ya le vamos, acá adelante tengo la clasificación anterior, ya me acordé. Mire, aquí tenemos, ¿no? Antes teníamos los isoprenoides, ¿no? Y dentro de los isoprenoides teníamos a los esteroides, ahora no, ahora les han separado, ¿no? No los ponen a los esteroides dentro de los de acá, sino en los isoprenoides le ponen básicamente a las vitaminas, ¿ok? Y listo. No vamos a ponernos a ver quién tiene la razón, es exactamente lo mismo, no, sino que acá están más ordenados, separados por razones científicas algunos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no nos interesa. Lo que más nos interesa es saber que cuando un lípido tiene un ácido graso, uno o más, ¿no? Un ácido graso es un lípido saponificable. Cuando un lípido no tiene ácido graso, entonces es insaponificable, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo es que se dividen estos, o lo que es lo mismo, este cuadro de aquí, pero un poquito más concreto, digamos así, ¿ok? Pues vamos a ver los simples. ¿Qué pasa con los lípidos simples? Los lípidos simples se dividen en glicéridos y en ceras. ¿Qué son los glicéridos? Los glicéridos son ésteres. Aquí está con rojito éster para no olvidar que este es el enlace, ¿no? Los glicéridos son ésteres de ácido graso más glicerol. Es decir, un ácido graso más un glicerol, ¿ok? Unido por el enlace éster, ¿ya? Ejemplo de glicéridos tenemos aquí los ácidos grasos, que a su vez pueden ser saturados e insaturados. Se llaman saturados aquellos que están en estado sólido y se llaman insaturados aquellos que están en estado líquido. Es decir, los saturados, estos ácidos grasos saturados están formados por enlaces simples. Estos de acá están formados por enlaces doble o triple, es decir, se pueden doblar, pueden adoptar la forma, ¿no es cierto?, del recipiente, químicamente tienen una estructura distinta al de acá. Entonces aquí tenemos ácido graso saturado, ácidos grasos insaturados. En cuanto a los triglicéridos, ellos están formados no por un ácido graso, sino miren, por 3 ácidos grasos y por glicerol. El glicerol es un alcohol, ¿ya? Entonces, los triglicéridos, miren, por eso es que cuando no tenemos mucho control de este tipo de grasitas, especialmente, suben nuestros triglicéridos, porque son macromoléculas, no están formados por 3 ácidos grasos. A pesar de estar dentro de los lípidos simples, están formados por 3 ácidos grasos. Y también tenemos a las ceras. Por ejemplo, ejemplo de ceras, tenemos la lana de las ovejas, ¿ya? Las lanas de las ovejas, esperen, chiquillos, que me está llamando el Dieguito un ratito. Ay, perdón. Dieguito, estoy en clases. Te llamo Lueguito. Sí, Dieguito. Entonces, chiquillos, miren, estamos aquí, decíamos, en las ceras, y tenemos la lanolina que está exclusivamente en la lana de las ovejas. ¿Cómo están formadas las ceras? Por un ácido graso y un alcohol, ¿ok? Tenemos la cutina, que ya la habíamos visto, que la cutina estaba formando parte de la epidermis de la planta, ¿ok? Aquí tenemos los lípidos complejos. Estos son interesantes, ¿no? Más es por cultura general todo esto, ¿no? Los lípidos complejos están constituidos, mire, ácidos grasos, glicerol y otros componentes, ¿ok? Miren, aquí tenemos ejemplos de lípidos complejos, tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos, ya habíamos visto algo de los fosfolípidos, que son estos que están aquí formando la membrana celular, ¿no es cierto? Y está formado por grupo fosfato y un diglicérido, es decir, 2 colitas, el di. Este di le dice 2, ¿ya? Triglicéridos son 3 colitas. Entonces, esto ya habíamos visto. ¿Qué pasa con los glucolípidos? Estos glucolípidos poseen espera amorcito un ratito, poseen un ácido graso que se llama ceramida y carbohidrato. ¿Se acuerda? Los carbohidratos, ¿cómo se llaman? Glúcidos. Por eso se llama glucolípidos, ¿ya? Entonces, los glucolípidos tienen un glúcido más los lípidos. Es decir, es la unión de las 2 biomoléculas. Ahora sí, te escucho, mi amor. Profe, ¿de dónde proviene el glicerol?
¿Dónde está el glicerol? Este de aquí es un tipo de alcohol. Esto lo van a ver en manera más extendida en tercero de bachillerato. Ahí hay uno de los temas, es los alcoholes, ¿ya? Ahí lo van a entender un poco mejor. Por eso es que en esta ocasión es bioquímica, este tema se les da así general nada más, no haciendo mucho énfasis en esto de aquí, porque esto es química de tercero. Por eso es que no entienden mucho cuando le decimos, por ejemplo, cómo se clasifican los glúcidos cuando le decimos las cetonas, porque usted todavía no sabe el tema de cetonas, tampoco sabe el tema de alcoholes, ¿ok? Entonces, por eso es que le dejamos esto para tercero de bachillerato. Ahorita es como cultura general nada más, para que usted entienda más o menos que hay varios tipos de alcohol. Mire, la ceramida es un alcohol también, ¿ya? ¿Qué más? Aquí están 3 ejemplos de glucolípidos, o lo que es lo mismo, la unión de los carbohidratos, ¿no es cierto? Y la unión de los lípidos. Aquí está, mire, por ejemplo, los cerebrócidos. ¿Dónde se encuentran los cerebrócidos? Los cerebrócidos se encuentran aquí, ¿sí? Es la grasita del cerebro. El cerebro tiene un porcentaje muy alto de lípido. Entonces, ahí están. A ese tipo de lípidos se le denomina cerebrócidos. Los gangliósidos están en los ganglios. ¿Y dónde estarán los esfingolípidos? En las vainas de mielina. En las vainas de mielina también están ahí los esfingolípidos, ¿ok? Entonces, mire, los lípidos complejos, sí ve la importancia de los lípidos, están en el cerebro, cumplen funciones hormonales, cumplen función de reserva, cumplen función de aislante, es decir, son importantes las grasas. Hoy en día, antes era que un poquito no se le había descubierto las funciones reales de los lípidos y por eso hasta cada que se hablaba de dieta se decía, no, que suspende las grasas. Habíamos dicho que también hay grasas muy importantes y son grasas insaturadas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Hay vegetales que tienen grasas y son grasas benéficas para nuestro cuerpo. Aquí tenemos los isoprenoides. Estos isoprenoides son bien especiales, no tienen ácido graso, sin embargo son oleosos, ¿sí? Es decir, son aceitosos a pesar de no tener un ácido graso, ¿ok? Entonces, tampoco tienen alcohol, tampoco tienen glicerol, tampoco tienen ácido graso, sin embargo son oleosos, ellos son sintetizados con el isopreno. Esto lo van a entender mejor con química orgánica, ¿ok? Entonces, mire, el glicerol no forma parte de los isoprenoides, tampoco los ácidos grasos. Ellos tienen una estructura bastante especial, son oleosos y son insolubles en el agua. Y aquí tenemos 2 ejemplos de isoprenoides, ¿no? Los carotenoides, que son los pigmentos de los vegetales, de las frutas, dan colores distintos, uno da color rojo, color amarillo, etcétera, etcétera, y aquí tenemos betacaroteno, la xantófila y el licopeno. Esos colorantes o esos pigmentos vegetales naturales se llaman carotenoides, ¿ya? Y son isoprenoides, es decir, son aceitosos, son oleosos, sin tener ácido graso. Y aquí tenemos los esteroides. A ver, vamos a hacerle leer esta palabrísima aquí. A Tancuri, ¿estás aquí, mi amor? Sí, profe. Señora Tancuri, léeme esta palabrota. Ciclopentanoperidrofenantreno. Bingo, eso, ciclopentano, peridrofenantreno. Esta palabrota es el núcleo de los esteroides, ¿ya? Los esteroides igual son oleosos, ¿ya? Tienen un núcleo. Estamos hablando químicamente, ¿no? Tienen un núcleo, estamos hablando como que fuera de una estructura cíclica. Tienen un núcleo, nos imaginamos una casita o una estructura cíclica y que tiene un núcleo, por eso es que habla aquí del núcleo, ¿no? Tiene un núcleo. Ejemplos de ellos tenemos el colesterol, tenemos los ácidos biliares que se encuentran en la vesícula biliar. Aquí tenemos una vesícula biliar. También las hormonas sexuales. Mire, las hormonas sexuales son oleosas, pero no tienen ácido graso, ¿no es cierto? La vitamina D, etcétera, ¿ok? Y como para recordar... antes del recuerdo, miren, esta es la tarea... una partecita de una tarea que vamos a hacer más adelante, sin embargo, se la voy a explicar. Vamos a llenar este cuadro así mismo. Cuando yo ya envíe la tarea, que será la próxima semana, yo este cuadro se lo voy a poner en Word para que usted lo llene.
pero quiero que tenga la idea, ¿no es cierto? Aquí en biomoléculas vamos a poner todas las biomoléculas. Después de glúcido, lípidos. La próxima clase vamos a ver rapidito vitaminas. Vitaminas es parte de los glúcidos y la siguiente biomolécula que vamos a ver es proteínas, ¿ok? En glúcidos le ponemos ternario. ¿Por qué es ternario? Porque tiene estos 3 elementos. Lípidos también es ternario, tiene estos 3 elementos. Ya veremos una biomolécula cuaternaria y una biomolécula quinaria también. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad básica de los glúcidos? Monosacárido. De los lípidos, ácido graso. ¿Qué función tiene? Aquí enumeramos las funciones. 4 funciones, 7 funciones, etc. ¿Cómo se clasifican? Vamos a poner la clasificación más simple sin entrar en mayores detalles. Como dijimos, simples, complejos, isoprenoides. Y la subclasificación de cada